Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideando mi Ciudad. Acá nació Bolivia. Estamos en Sucre, en la ciudad de Sucre, en nuestra Casa de la Libertad. Y estar en este espacio, ver esta infraestructura que perteneció inicialmente a la iglesia, luego formó parte de la universidad y fue el lugar donde se reunieron 48 personas para debatir, para discutir, para conversar sobre lo que debía ser este territorio, donde estaba dominado por la audiencia de Charcas, por la administración de los españoles. Ellos discutían en ese momento qué es lo que se debía hacer con este territorio. Yo quiero imaginarme de alguna manera qué es lo que pensaban esas personas que estaban sentadas de frente a frente discutiendo si se iban a adherir a otro territorio, a otro país, o si se iban a declarar independientes. Y después de muchas reuniones, determinaron que este territorio debería ser libre, independiente, soberano. Y nació la República de Bolívar, lo que hoy conocemos y es el Estado Plurinacional de Bolivia. Seguramente en esas reflexiones de estas personas que dieron lugar al nacimiento de Bolivia, estaban conversando qué iban a hacer con ese país. Y me imagino que en sus corazones, en sus cabezas, en sus mentes, estaban también idealizando ese país, hacia dónde lo iban a proyectar, qué progreso debían darle, qué potencial deberían aplicar para mejorar las condiciones del país, cómo iba a crecer este país para que su población viva bien. Esas reflexiones son las que justamente hay que volver a hacerlas. Y el motivo del programa del día de hoy es llevar a todos a esa reflexión, a la reflexión de la historia en 1825, cuando vamos a cumplir 200 años en el Bicentenario, también hacer reflexiones de lo que deberíamos hacer con nuestro país y proyectar nuestro territorio, nuestro país, nuestra nación, a nuestra gente, a nuestras ciudades hacia el próximo centenario. De eso vamos a hablar el día de hoy en el programa. Vamos a hablar de ciudades del Bicentenario. Ese es el programa y quedan cordialmente invitados para que nos puedan seguir el día de hoy. Vamos a tener un invitado muy especial y como siempre diferentes segmentos que nos van a permitir conversar sobre lo que deberíamos hacer para las ciudades del Bicentenario. Antes de iniciar el programa y como es habitual, vamos a conocer cuáles son las noticias urbanas más relevantes de la semana. Veamos las noticias urbanas. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias urbanas, donde cada semana te presentamos las noticias más relevantes que acontecieron en las ciudades de Bolivia. En Bermejo, autoridades de esta región buscan recursos económicos para hacer funcionar la planta de cítricos. No obstante, la desesperación crece en los productores. Noticia negativa para Bermejo. Vámonos hasta Santa Cruz. El incendio del mercado mutualista pone en evidencia venta ilegal de municiones y precariedad ante este tipo de accidentes. Calculan que 3.000 comerciantes perdieron su mercadería. Noticia negativa para Santa Cruz. En Oruro, el gobierno autónomo municipal de esta ciudad y ONU Habitat firman un acuerdo de cooperación para promover el desarrollo sostenible de esta ciudad. Noticia positiva para Oruro. En Tarija, la máxima autoridad edil de esta ciudad entregó una unidad educativa construida con recursos municipales. Esta infraestructura será uno de los colegios más grandes de la urbe. Noticia positiva para Tarija.
En otra noticia, autoridades locales de Santa Cruz anuncian que la feria Expo Cruz generará un movimiento económico de $200 millones y esperan recibir a 500,000 visitantes. Noticia positiva para Santa Cruz. En la ciudad de La Paz, habitantes de esta urbe podrán disfrutar de la Feria Internacional del Libro de La Paz hasta el 14 de agosto. Noticia positiva para La Paz. Estas han sido las noticias urbanas más importantes de esta semana. Pero por supuesto, la noticia más importante es que los bolivianos estamos de fiesta. Cumplimos 197 años de nuestra independencia. Y por supuesto hemos querido hacer este programa en nuestra Casa de la Libertad. Hace 197 años acá se firmó el Acta de Independencia de Bolivia. Y ese momento, seguramente como lo mencionaba al inicio del programa, fue un momento de reflexión, como el que tiene que ser el día de hoy. La reflexión que tenemos que hacer cada año cuando rememoramos, recordamos nuestro Día de Independencia, es cómo los bolivianos nos unimos, cómo empezamos a trabajar de manera conjunta, cómo pensamos en todos, como bolivianos que somos, para que juntos saquemos este país adelante, para que juntos desarrollemos progreso para toda la gente, para que juntos hagamos de Bolivia un país poderoso, un país potente, un país donde todos podamos vivir bien como nos merecemos. El equipo de producción ha preparado el siguiente video. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestra amada Bolivia. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestra patria, nuestra Bolivia. Bolivia es la bendita tierra que nos vio nacer. Bolivia es la herencia de los protomártires de nuestra libertad. Bolivia es la cuna de nuestras esperanzas y propulsor de nuestras aspiraciones. Bolivia es libertad y dignidad para todos. Hoy nuestra Bolivia clama. Clama amor y compromiso de todos sus hijos. Clama hermandad y trabajo de todos sus pobladores. Clama unidad. Unidad de todos los bolivianos. Porque con compromiso, esfuerzo y unidad de todos sus hijos, construiremos esa Bolivia que soñamos y nos merecemos todos. ¡Que viva Bolivia! Soy Bolivia y su gente. Esa es nuestra Bolivia. Y esta nuestra Bolivia nos hace sentir muy orgullosos, pero también nos debe comprometer a trabajar por ella. Felicidades nuevamente a todos los bolivianos en este día y que, reitero, sea el compromiso para trabajar por nuestra patria. A continuación queremos mostrarles las siguientes imágenes. Como es habitual, estas imágenes nos muestran un espacio de una ciudad de Bolivia. Para que ustedes puedan participar en este segmento, escríbanos en las redes sociales qué ciudad es. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Y bien, antes de ingresar también en el programa mismo, donde vamos a hablar de las ciudades del Bicentenario, queremos que vean las siguientes imágenes, para que pensemos en lo que deberíamos también proyectar en nuestro país. Veamos en el siguiente segmento, Encuentra la diferencia, y nos vamos hasta el Perú. Hoy en el segmento Encuentra la diferencia te mostramos dos imágenes que te llevarán a analizar el crecimiento y desarrollo de las ciudades. La primera imagen fue captada el 12 de octubre del 2020, año en el que Perú celebró sus 200 años de creación, y en conmemoración a esta fecha especial, autoridades de este país decidieron llevar adelante el proyecto Ciudad del Bicentenario, el cual fue implementado en un área llamada Ancón, próximo a la ciudad de Lima, además cerca de un puerto que puede desconcentrar el intenso tráfico que se produce en el tradicional ancladero del Callao. La segunda fotografía fue tomada a principios de la gestión 2022, donde se puede observar un gran progreso en el desarrollo de la ciudad del Bicentenario.
Este proyecto contempla un área de residencias para al menos 115.000 habitantes, una zona forestal de 2.000 hectáreas y el hospital más grande de Perú. La ciudad Bicentenario será 4 veces más grande que el Desierto de los Olivos, uno de los más conocidos de Lima. Ambas fotografías le pertenecen a la nueva ciudad del Bicentenario de Perú, urbe que se encuentra en desarrollo en un área desértica al norte de Lima. Perú nos ha mostrado también una de sus experiencias que está en proceso, está en desarrollo. Justamente celebrando su bicentenario de independencia, ellos planificaron y establecieron varios programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y desarrollaron este proyecto que se llama la Ciudad del Bicentenario. Tiene 2 años, todavía no se ve gran evolución, pero ya en 2 años se puede visualizar, se puede imaginar uno el tipo de ciudad que están construyendo. En Encuentra la Diferencia, lo que intentamos es también llamar a la reflexión a todos, para que sea la oportunidad en que podamos meditar en base a la historia, en base a los avances que tenemos y en función de ello podamos proyectar también nuestro país y nuestras ciudades. Esperemos que este ejemplo del Perú sirva también para que en Bolivia establezcamos proyectos hacia el siguiente centenario. A continuación queremos invitarles a que conozcan a nuestro entrevistado. Vamos a conversar con Juan José Pacheco sobre ciudades del Bicentenario. Aquí su presentación. Juan José Pacheco Balanza, historiador. Fue gerente comercial del Lloyd Aéreo Boliviano. Ejerció el cargo de coordinador general y director ejecutivo de la Fundación Sucre Capital Cultural. También fue miembro del Comité Departamental Bicentenario. Exdirector de Cultura de la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca. Fue oficial mayor de Desarrollo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Ex asesor general del Comité Custodio del Patrimonio Histórico Cultural y Arquitectónico de Sucre. Por su destacado trabajo recibió varios reconocimientos locales, nacionales e internacionales. Es un honor para mí, para el programa Ideando mi Ciudad, tener como entrevistado a Juan José Pacheco, a quien acabamos de hacer justamente su presentación breve de la trayectoria que tiene en un trabajo en el país y en Chuquisaca y en su ciudad Sucre. Su paso por diferentes instituciones públicas y privadas permite que pueda él ser una persona con quien podamos hablar de esta temática tan interesante. ¿Cómo proyectamos nuestras ciudades hacia el Bicentenario? ¿Qué deberíamos hacer? Juan José, bienvenido a Ideando mi Ciudad. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un diálogo directo sobre esta temática tan importante. Arranco directamente preguntándote sobre el tema de ya las ciudades. ¿Cómo las ves tú las ciudades y en la historia, cómo se han proyectado y básicamente cómo construirías las ciudades hacia el Bicentenario? Mucho gusto, César, en este patrimonio boliviano y de la humanidad. Es un gusto recibirte, es un honor que estés en Sucre y para tocar estos temas que creo que son de importancia fundamental para el país y especialmente para la ciudad de Sucre, que ha sido nominada como sede del Bicentenario de los festejos, pero además del conjunto de oportunidades que se presentan alrededor de este hito histórico. Evidentemente la construcción urbana y de identidad de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestro Estado plurinacional, ha sido un complejo derrotero que ha tenido que ver con irregulares acotaciones, tanto culturales como de desarrollo urbano, pero que han permitido una serie de identidades dentro de una diversidad que creo que constituyen ahora nuestra riqueza, la riqueza del Estado plurinacional de Bolivia, mediante su historia, su patrimonio y sus tan ricas expresiones culturales. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora, desde nuestro punto de vista, es el profundizar esta identidad cultural, estas varias identidades culturales conformadas en una plurinacionalidad, pero además planificar un desarrollo urbano integral que tenga que ver con temas como movilidad urbana,
medio ambiente, residuos sólidos, infraestructura, obviamente, etcétera, articulada dentro de un plan coordinado con participación múltiple y plural de la ciudadanía hacia el nivel nacional. Así percibimos lo que pasó y lo que debiera pasar hacia el Bicentenario. Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de manifestar. Decíamos al inicio del programa que en los momentos en los que rememoramos nuestra historia, como es el caso del 6 de agosto, son momentos en los que también debíamos reflexionar básicamente para proyectar nuestro país a futuro. Y ahí reitero un poco la primera pregunta, desde tu perspectiva, hablando un poco de historia, ¿cómo han evolucionado nuestras ciudades en Bolivia? Desde la experiencia que tengas o la ciudad que te venga a la cabeza, pero ¿cómo crees que han ido evolucionando históricamente las ciudades en Bolivia? Como te decía, creo que ha sido de forma bien irregular, lo que le ha dado un carácter también propio. El caso de Sucre, que es la ciudad que más conozco, tiene al menos 3 hitos que se pudieran determinar en su proceso de formación. Uno primero, que normalmente no se conoce en la historia oficial, que fue un encuentro, vamos a decir, entre los recién llegados, los españoles en este caso, y la cultura yampara, aunque eran 7 naciones originarias determinadas en esta zona, asentadas en lo que ahora es Sucre, la zona de la Recoleta. Hubo un encuentro porque no hubo confrontación y se determinó una serie de sucesos que fueron a conformar esta primera ciudad, una ciudad con una proyección de damero que era, digamos, la lógica europea por entonces, pero que se vino en un proceso de simbiosis cultural, arquitectónica, etcétera, y de concepto, se vino a amalgamar en lo que, por ejemplo, conocemos como el barroco mestizo. Aquí mismo, en el Casa de la Libertad, tenemos algunas de estos ejemplos, que es la inserción de conceptos indígenas dentro del barroco clásico, por ejemplo. Como este hay muchos ejemplos, que llegaron a conformar una ciudad y un patrimonio de identidad cultural local. Una segunda fase que está ligada más o menos al primer centenario, ahora estamos yendo hacia el segundo, que hubo una gran influencia europea, pero un auge de economía apoyado por la minería, en ese momento de la plata, etcétera, que permitió una construcción de una ciudad con elementos, pero todavía sin proyección a lo que ahora implica. Y una tercera etapa, en el caso de Sucre, que ha tenido una gran migración campo-ciudad, provincia-ciudad, y que ha determinado una nueva serie de retos, una complejidad del tejido cultural y una serie de requerimientos, la historia, el patrimonio, la cultura, pero también infraestructura ligada hacia estos conceptos que pueda permitir, por ejemplo, por intermedio del turismo, un motor, un patrón de economía local ligada a los servicios que le pueda permitir tener un futuro hacia los próximos 50, 100 años de supervivencia económica local. Quiero resaltar que lo que acabas de mencionar en 3 etapas de la historia de Sucre. Es importante, ¿por qué estamos hablando de historia si queremos proyectar? Por supuesto tenemos que saber cómo hemos ido evolucionando sin desconocer estos procesos de aciertos y desaciertos que hemos tenido seguramente en nuestra historia. Y tú mencionabas 3 etapas, ¿no? Una etapa en la, que creo que todas las ciudades han tenido, ¿sí? Donde ha habido justamente la llegada de los españoles y ha habido una, digamos, una relación, no de las mejores, pero una relación con las culturas que estaban habitando ese territorio. Una segunda etapa que ha sido generada por justamente el desarrollo económico, ciudades que han ido creciendo más por la injerencia económica que ha habido. Sucre, por la proximidad inclusive de Potosí, se han instalado estos equipamientos urbanos muy importantes, y eso ocurre también en otras ciudades, en diferentes periodos seguramente, pero también ha habido una incidencia de la economía en la evolución de la ciudad. Y también esta etapa que tú estás mencionando de la migración campo-ciudad.
¿cierto?, que están viviendo todavía en las ciudades, y de alguna manera es preocupante porque muchos territorios rurales se están vaciando y están yendo a las ciudades, y muchas otras ciudades pequeñas también se están quedando sin población porque se están desplazando a ciudades principales, en este caso en Bolivia, en el eje central. Nosotros estamos conscientes de esta situación y creemos que vienen otros periodos importantes, y esos periodos importantes deberíamos administrarlos, deberíamos gestionarlos, debería haber una visión de ciudad y desde la cual podamos proyectar todas las obras, proyectos dentro de un marco de una política de ciudades. Ahora, en ese contexto nosotros salimos también a las calles a hablar con la población, porque es importante saber qué es lo que percibe la gente. ¿Sí? Y de alguna manera recordarles, ponerles en antecedente de que el 2023, 2024 y 2025, el 25, en 3 años más, estamos cumpliendo 200 años de vida independiente como país, como Bolivia. Y entonces les preguntábamos en las calles, ¿qué construirías para tu ciudad en el Bicentenario? Y esto nos han respondido. Veamos, por favor. Hospitales. Me parece que lo que la población necesita hoy en día, más que nada, son hospitales, centros hospitalarios de los diferentes niveles. Más parques. Parques para los de la tercera edad y los niños que vengan a disfrutar, pero no cerrarlo, estar abierto al público, no cerrárselo. Sería bueno empezar por un metro y también implementar lo que habían dicho del BTR, pero fue un fraude. Así que sería bueno esas dos cosas, más que todo por el transporte público. Y bueno, necesitamos mercados modelos, mercados donde puedan entrar absolutamente todos los comerciantes que están afuera. Para nuestra ciudad, que los gobernantes se pongan de acuerdo y que hagan buenas obras, así como los ve el alcalde Percy, y que hagan más obras. Un estadio. ¿Por qué? Solo tenemos uno, así que es el más importante, digamos, y creo que un estadio sí ayudaría a la economía. Por ejemplo, hay países como Brasil o otros que tienen demasiada calidad de estadios y es donde más se ven los eventos deportivos. Por ejemplo, el Mundial se hizo también gracias a su cantidad de estadios, y algo así siempre va a llamar la atención. Me encantaría que Santa Cruz prospere más en cuanto al sistema de transporte, digamos, tener un teleférico sería hermoso, o tener un tren urbano, ¿no es cierto? Deberían ser las obras más funcionales a ser ornamentales. Por ejemplo, acá tenemos una obra que se ha presentado este último. Para mí es más ornamental que funcional este subterráneo que han hecho en la Plaza Baroa. Como siempre, me encantan las intervenciones de las personas con las que hemos conversado. En esta oportunidad estamos grabando el programa en Sucre, en la Casa de la Libertad de Bolivia. Sin embargo, quienes han impartido sus opiniones han estado en Sacaba, en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, y son muy, muy diversas. ¿Qué opinas al respecto de lo que acabamos de escuchar, Juan José? Coincido absolutamente. Creo que hay problemas de desarrollo urbano muy importantes. El transporte quizás es la movilidad urbana, uno de las referencias que hemos escuchado más importantes, y obviamente también infraestructura ligada a salud, educación y a posibilidades de desarrollo económico, según lo que significa cada una de las líneas de planificación, que son diferentes, hacen a la identidad, hacen al requerimiento específico de cada una de las ciudades, y hay que ir desarrollando eso en función de una planificación. Ya se ha empezado con el PEDES, que con grandes dificultades ha podido llevarse adelante. Necesitamos una línea en la que discurran estas diferentes identidades, necesidades, etcétera. Pero sí, la población es sabia y sabe muy bien cuál es el sentido de su necesidad. Yo me quedo con este término que dices, la población es sabia, porque en realidad son los que hacen ciudad, son los que tienen necesidades. Me gustó una de las intervenciones en la que decía, necesitamos más obras funcionales que ornamentales, es decir, que nos sirvan a la gente y que no sean simples adornos. Quiero invitarte, Juan José, y a quienes nos están viendo, a que veamos el siguiente segmento. Bolivia, el 2019, ya estaba conmemorando el Bicentenario.
que de qué bicentenario estamos hablando, veamos por favor en el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías que Bolivia fue el primer país en conmemorar su bicentenario el año 2009? No estábamos celebrando los 200 años del Día de la Independencia, sino los 2 siglos desde su primer grito libertario. Según investigaciones de la portal de noticias BBC Mundo, el año 2009 se conmemoró el bicentenario de la llamada Revolución de Chuquisaca, que es considerada por muchos el primer grito libertario de América. Un levantamiento popular inició la Revolución de Chuquisaca, ocurrido el 25 de mayo de 1809 en la ciudad de Sucre. Este acontecimiento fue el inicio de una serie de procesos revolucionarios similares a lo largo de Hispanoamérica. Cabe resaltar que las conmemoraciones por el bicentenario se han constituido en procesos de evaluación y reconstrucción encarados por muchas naciones y ciudades. Qué interesante información que seguramente Juan José la va a poder validar, pero en realidad el primer grito libertario de América fue en estas tierras. Inclusive antes, ¿no? Inclusive antes, porque estamos hablando de esos movimientos originarios, ¿no? Que dieron ya a pensar a quienes vivían en estas urbes y se inició esa revolución. Se inició en Bolivia y paradójicamente, ¿no? Se inicia en Bolivia, pero fue el último territorio en lograr su independencia. ¿Sí? Pasaron muchos años de la guerra revolucionaria, de la independencia, pero bueno, hoy somos un país independiente y estamos muy próximos a cumplir 200 años. ¿Qué opinas, Juan José, de esto de la historia y del grito libertario? ¿Y qué debíamos haber hecho en ese momento cuando estábamos hablando del 2009? Bueno, este tema sin generar polémica, porque siempre cada año genera una pequeña polémica que también es revivificadora de nuestra historia, pero sí los anales, los principios de lo que significaron estos movimientos en pro de la libertad de nuestros pueblos se pueden ver hacia 1700 fines, 1789, con Tomás y Dámaso Katari, aquí en la zona del norte de Potosí, de Chayanta, de las inmediaciones de la frontera con el departamento de Chuquisaca. Fue inmolado este líder y posteriormente lo que significó la influencia de la Universidad de San Francisco Javier y la Academia Carolina, que empezaron a discutir obras como la del filósofo jesuita Suárez, que ya determinaban la soberanía en el pueblo, la pérdida del poder de los soberanos españoles, etcétera. Una serie de argumentos filosóficos que determinaron la posibilidad de llevar adelante las primeras ideas revolucionarias en términos formales. El 25 de mayo de 1809, por tanto, nosotros conocemos como el primer grito de libertad porque fue un levantamiento inicial y existe documentación al respecto de que la proclama de la Junta Tuitiva de la Paz, por ejemplo, fue llevada por Mariano Michel, uno de los formados en la Academia Carolina y que habían salido a hacer un trabajo de promoción, digamos así, de este movimiento. Es así que a partir de aquí, del importante movimiento de la paz con Pedro Domingo Murillo y otros, se fue dando a conocer en el nivel continental. Es así que, por ejemplo, Buenos Aires, lo que es ahora la República Argentina, Chile, el Ecuador, Uruguay, tuvieron una gran influencia de lo que significó este movimiento, pero además la presencia de algunos personajes locales, como se me viene a la memoria Mariano Moreno en la Argentina, Monteagudo, escribiendo la Constitución en el Uruguay, en Chile, etcétera, muchos de ellos con una influencia central en lo que significó este movimiento. Pero más allá del lugar exacto y las fechas, en realidad fue un movimiento continental muy importante que determinó la formación de lo que ahora es la América del Sur, el continente americano. En principio se pensó seguramente en una unidad que hubiera sido otra la historia a partir de ello, pero bueno, ahora somos una serie de países que compartimos un destino común y que requerimos de mecanismos también de integración
entre todos para generar también políticas continentales que nos permitan apoyar nuestros procesos locales de desarrollo. Te agradezco, Juan José, por habernos hecho un resumen en tan pocos minutos de lo que efectivamente ha sido la historia de esos momentos en los que Bolivia inició, en este territorio, todavía no existía Bolivia, en este territorio se inició justamente esos movimientos revolucionarios para lograr la independencia de lo que hoy son varios países, inclusive Bolivia. Vámonos un corte y retornamos en Ideando mi ciudad, una temática muy interesante en la que estamos conversando, cómo proyectamos nuestras ciudades hacia el siguiente centenario. Vamos al corte. Bien, retornamos en el programa Ideando mi ciudad. Estamos con Juan José Pacheco conversando de Ciudad para el Bicentenario, Ciudad del Bicentenario, una reflexión desde la historia, pero también con proyección a futuro de lo que deberían ser nuestras ciudades. Inmediatamente vámonos al siguiente segmento, Así Opinamos. Volvimos a salir a las calles y les preguntamos en las calles, ¿qué cambio fundamental harías en tu ciudad rumbo al Bicentenario? Escuchemos lo que nos han dicho. Cambiaría tal vez un poquito la idiosincrasia del no cuidar la ciudad, porque allá como son, por ejemplo, el centro histórico de las ciudades son casas pintadas de blanco o con tonos blancos, y muchos de los jóvenes no respetan y pintarajean las paredes. Algo bastante importante son los parques de recreación que no existen en la ciudad, ¿no? Áreas verdes. Entonces, en un bicentenario tiene que estar adecuado a las necesidades modernas y también planificar para 50 años, 70 años para adelante. El tema de contaminación. Las bolsas que contaminan tanto, el transporte que contamina bastante, para poder tener una ciudad maravilla y también tener el tema de salud y pelear contra el cambio climático. Yo creo que deberían de poner, no sé, talleres de educación sobre el tema de la basura. La gente es muy cochina, no tienen que aprender a botar la basura en su sitio. Tienen que tener en cuenta que Santa Cruz es una ciudad llena de vientos y pues la basura que botas no se va a quedar ahí, va a ir a dar por las calles y se ve feo, se ve horrible. Entonces, eso sería bueno, educar a la gente sobre la limpieza. Yo creo que la obra más importante sería nuestra ciudad limpia, nuestra ciudad sin mucha movilidad. Es demasiado la saturación, yo creo que eso sería, porque ya tenemos el Puma, tenemos el teleférico y mucha movilidad, yo creo que no es necesario mucho. Cambio de todas las autoridades, que sean honestos en la vida. Qué interesantes respuestas las que uno obtiene de la gente y son sinceras, ¿cierto? Dirigidas a cambios que yo creo que no son ni siquiera complicados. Y si las autoridades no están escuchando en este momento, pues una agendita, ¿no? Nos están pidiendo limpieza, nos están pidiendo cambiar de forma de pensar. Bueno, algunas personas dicen cambio de todas las autoridades, pero yo creo que también lo que están pidiendo es una proyección de nuestro país. ¿Qué opinas tú y qué rescatarías, qué resaltarías de todas estas intervenciones que hemos escuchado, Juan José? Yo coincido absolutamente, incluso en el caso de mi ciudad, de Sucre, se requiere, por ejemplo, una inserción muy profunda en el tema medioambiental. Creo que las ciudades las hemos abarrotado de cemento, ya no están ya sirviendo a la necesidad primaria del ciudadano. Necesitamos humanizar nuestras ciudades, en muchos casos peatonalizar áreas de la ciudad al servicio del ciudadano, ampliar los parques, tener sitios de rescate medioambiental. Por ejemplo, aquí el municipio, y es un loable proyecto, está proyectando un corredor urbano del Bicentenario muy importante, que es rescatar la cuenca del río Quirpinchaca, que en este momento recoge como el 80% de los afluentes de aguas servidas,
de la ciudad para convertirla en un nuevo río, rescatar sus afluencias naturales y forestar, mucha forestación. Estamos muy por detrás del requerimiento de forestales urbanos, de áreas forestales urbanas, y creo que hay que priorizar este tema. Y esto ligado al tratamiento de residuos sólidos y de posibilidades para un mejor vivir de todos los habitantes. Creo que este es un pedido en el nivel nacional que hay que rescatar. Y también han habido algunas opiniones acerca del mantenimiento de nuestro patrimonio. Eso es muy importante porque es como la materia prima de lo que pudiera significar una matriz económica hacia el futuro. Entonces debemos invertir bien este patrimonio, que es como una herencia que hemos recibido de las anteriores generaciones, y ponerlo en función económica por medio de actividades como el turismo y otras, ¿no es cierto?, que pueden servir para determinar posibilidades hacia el futuro ligadas a estas opiniones. Yo coincido contigo de que el patrimonio es la herencia que nos han dejado nuestros antepasados. Aquí estamos, es una de las herencias que nos han dejado los jesuitas, nos han dejado después quienes han estado en la universidad, quienes han administrado nuestro país desde este territorio, la capital de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, nos han dejado la Casa de la Libertad, de la cual hoy podemos gozar y disfrutar los ciudadanos bolivianos. El equipo de Ideando mi Ciudad nos ha preparado un segmento, el segmento ¿Sabías qué? Y en esta oportunidad está relacionado justamente a la historia de Bolivia y a nuestro libertador. Veamos de qué se trata. ¿Sabías que Bolívar fue el libertador con más triunfos en el mundo? En menos de 20 años, Simón Bolívar logró la independencia de 5 naciones, hoy 6. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, más conocido como Simón Bolívar, el Libertador, nació el 24 de julio de 1783. Ingresó como cadete en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua. En 1813 condujo la llamada Campaña Admirable. Su desempeño fue tal que fue proclamado como el Libertador. A partir de ese momento, lideró el destino de su país. Entre 1816 y 1819 lanzó una tercera revolución, consiguiendo la independencia de la región. Finalmente, en 1821, aseguró la independencia de Venezuela. Una de las grandes esperanzas de Bolívar fue la gran confederación de todas las antiguas colonias españolas de América. Simón Bolívar sobresalió entre sus contemporáneos por su talento, su inteligencia, su voluntad y su abnegación. Bien, eso ha sido parte de la historia, celebrando 197 aniversario de nuestro país, de nuestra Bolivia. Queríamos traerles también algo sobre Simón Bolívar. Realmente una persona que en la historia deja mucho, ha dejado, digamos, muchísimo, y que efectivamente se constituye una de las personas con mayor valor en la humanidad. Juan José, yo quiero continuar el programa y hacerte la siguiente pregunta. El Bicentenario, para ti, desde tu perspectiva, ¿el Bicentenario es una oportunidad para planificar las ciudades? Yo creo que es una oportunidad perfecta, puesto que necesitamos hitos que renueven nuestros conceptos y nos permitan tener una visión de perspectiva, de estrategias del futuro, y basado siempre en una planificación efectiva. Si algo debemos desechar en nuestros gobiernos locales, departamentales, es actuar sin planificación. La planificación es muy importante y hay elementos que se deben tener en cuenta. Esta planificación obviamente tiene que ser plural, con mucha participación ciudadana, y obviamente debe partir del requerimiento real de nuestras sociedades. Pero esto debe ser alentado también por conceptos técnicos de gestión que nos permitan poder proyectarnos hacia otros 100 años, digamos así. Entonces debemos utilizar este hito histórico como un pretexto perfecto para llevar adelante planes de desarrollo local que nos permitan generar posibilidades económicas en lo inmediato. Resalto dos elementos de lo que tú acabas de decir.
primero debemos aprovechar este hito histórico para planificar los próximos 100 años. Y segundo elemento, que tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, no puede hacerse una planificación entre un grupo de personas. Debería generarse un proceso de invitación colectiva, participativa, para que desde el propio ciudadano, desde los 10, 12 millones de habitantes que tenemos en nuestro país, podamos planificar los próximos 100 años. Y les dejemos también herencia, como la que hemos recibido a quienes van a venir después. Veamos qué han hecho en otras ciudades, ¿bien? Porque también han tenido estos procesos y veamos de qué manera los han utilizado, los han aplicado. En el segmento En otra ciudad nos vamos hasta México. Bienvenidos al segmento En otra ciudad. En esta oportunidad conoceremos el proyecto mexicano Ciudades Bicentenarias. El 7 de junio del 2007, autoridades del Gobierno de Estado de México anunciaron la ejecución del proyecto de ordenamiento territorial y gestión urbana, Ciudades del Bicentenario. El proyecto tiene como objetivo estructurar el ordenamiento de la entidad, atraer inversión pública y privada para generar el desarrollo económico y social, percibir ingresos del crecimiento poblacional y de esta manera promover una ciudad sustentable. Esta iniciativa fue implementada en diferentes municipios y regiones de México para disponer de suficientes recursos, lo cual los proyectaría con mayor potencial para su desarrollo económico. Bueno, México nos trae algunas ideas que podríamos aplicarlas también en nuestro país. ¿Qué opinas tú al respecto, Juan José? México es un referente muy importante para nuestro subcontinente, para nuestro continente. Me viene a la memoria, por ejemplo, un proyecto que deseamos emular con nuestras propias características, que es denominado Pueblos Mágicos. Que hay pueblos en diferentes partes de nuestra geografía nacional con un encanto particular, con artesanía propia, gastronomía, patrimonio natural, etcétera, que no está sabiendo utilizar ese recurso en pro de una generación de economía local. Creemos que estos pueblos de encanto, estos pueblos mágicos, se pueden convertir en una línea de acción económica a partir de las raíces identitarias culturales y los talentos humanos de cada una de las zonas y permitir un desarrollo en el corto plazo de posibilidad económica local. Nos parece muy importante el ejemplo a seguirse a partir de México. Bueno, y a partir de muchas ciudades que han tenido seguramente experiencias exitosas y que valdría la pena copiarlas y traerlas de acuerdo, por supuesto, a nuestras características como país y como ciudades. Tenemos un segmento en el cual las personas se conectan con nosotros a través de las redes sociales y nos mandan sus ideas. En este caso, ideas que suman referido al Bicentenario. Veamos de qué se trata. María Gamboa nos manda el siguiente mensaje. Para la celebración de Bolivia se debe actualizar la currícula de las unidades educativas de acuerdo a las necesidades sociales y desarrollo del mundo, porque hay muchas materias que están obsoletas o simplemente no existen. Sergio Aramayo, hola amigos de Ideando mi Ciudad. La celebración de los 200 años de Bolivia debe ser un acontecimiento de mucha trascendencia, tanto que los habitantes deben percibir una mejora en su cotidiano vivir. Para alcanzar esta meta se debe generar más empresas que apoyen el progreso y sostenibilidad de los jóvenes profesionales y familias bolivianas. Rolando Escobar nos dice, una idea que puede ser muy importante para celebrar el Bicentenario sería implementar nuevos métodos de transporte porque los sindicatos de micros, minibuses y taxis no brindan un buen servicio de transporte. Bien, queremos agradecer a quienes nos han escrito por estos mensajes tan interesantes y las ideas que, por supuesto, hay que tomarlas en cuenta para mejorar las condiciones en nuestro país. ¿Qué opinas de algunas ideas que nos han llegado? Es recurrente el tema de la movilidad urbana, del transporte, en la medida que nuestras ciudades se han ido volviendo en muchos casos unas urbes y a unas ciudades complejas. El tema de la movilidad urbana se hace muy importante. Parqueos, peatonalizaciones, todo lo que implica además relación de poblaciones
de los ámbitos centrales y los ámbitos periurbanos, relación no solo de movilidad, sino también de identidad, de conformación de estas identidades. Lo que está referido a la currícula, por ejemplo, del sistema educativo también es muy importante. Creemos que hemos avanzado mucho en términos de lo que significan nuevas tecnologías y apropiación nueva, crítica de nuestra historia, etcétera, que deben ser insertas en la currícula escolar, o temas tan concebidos como básicos, pero tan importantes como salud, etcétera, dieta, estos términos que son básicos, pero que son tan importantes ahora, después de esta pandemia, para nuestros pueblos. Y asimismo, hacer siempre una concepción profunda de lo que significa la participación de la gente. La gente siempre tiene ideas renovadoras, nuevas, vías por las cuales debemos transitar todos. A quienes nos están siguiendo en el programa, tenemos que decirles que estamos con Juan José Pacheco conversando sobre las ciudades del Bicentenario, hacia dónde deberíamos proyectarlas. Escríbanos, mándenos sus mensajes. Volvemos a colocar las imágenes que inicialmente se las pusimos para que ustedes puedan tratar de acertar. Imágenes de qué ciudades, mándenos sus mensajes, escríbanos en las redes sociales, estamos atentos y por supuesto vamos a tomar en cuenta todas las intervenciones que ustedes tengan y las ideas que nos puedan mandar. Continuamos con la entrevista con Juan José, es realmente una conversación muy interesante. Quisiera preguntarte, Juan José, ¿qué se debería priorizar en las ciudades para celebrar el Bicentenario? ¿Qué deberíamos priorizar? Yo creo que lo que debemos priorizar son las líneas de crecimiento económico de las ciudades. En este momento, si bien esta es una irregular tarea, puesto que algunas ciudades han alcanzado sus posibilidades de desarrollo económico, el eje central, por ejemplo, de forma mucho más efectiva que otras ciudades, debemos en las ciudades que no están ligadas al eje central priorizar esta temática, vehiculizar posibilidades que hagan de nuestras ciudades unas ciudades que no estén exportando sus talentos. Existe una migración y una exportación de población que se ha vuelto un problema que se tiene que tomar en cuenta. Entonces tenemos que mantener al talento humano en nuestras ciudades, dotándolo de las posibilidades del desarrollo económico, pero a su vez debemos alentar una identidad cultural local que, como decíamos anteladamente, se vaya a sumar a este gran conglomerado de identidades y de riqueza cultural del país, que quizás es una de nuestras mayores virtudes. Obviamente está también el tema de lo que significa el buen tratamiento de los recursos naturales, como el litio y otros, que obviamente son inexcusables en el momento de pensar nuestro futuro en algunas regiones en específico. Pero esto a su vez tendrá que tener un carácter igualitario en oportunidades para todos los habitantes del país. A mí me encantó la respuesta que nos has dado, porque en realidad normalmente podemos pensar en alguna obra, en algún proyecto, alguna cosa, pero tú has ido por el elemento que en definitiva necesitamos todos, que tiene que ver con la economía. ¿Sí? ¿Qué debíamos priorizar? Pues debemos dinamizar la economía en nuestras ciudades. Pero además, pensando en que todo eso, ese talento humano que producimos, que generamos, no se nos vaya, sino más bien tenga oportunidades en su ciudad para que a través de esa dinámica económica también pueda generar mayor progreso y desarrollo en su propia ciudad. Y a eso todavía le añadimos, ¿sí?, que debemos nosotros poner en evidencia, resaltar nuestra cultura, lo que realmente somos. Por eso creo que esta trilogía que tú has señalado es realmente una respuesta muy interesante que debíamos tomar en cuenta para la construcción en nuestras ciudades. Te cuento, Juan José, que volvimos a las calles y en esta oportunidad que estamos celebrando nuestro 197 aniversario, les preguntamos a la gente cuál sería tu mensaje para Bolivia y para tu ciudad en este aniversario patrio rumbo al Bicentenario. Escuchemos.
todos los bolivianos comencemos a cambiar de mentalidad, de que no somos un país pobre y que nos preparemos y preparemos a nuestra juventud para que hayan más líderes que puedan llevar nuestro país. Todos trabajemos de manera conjunta como ciudadanos y como buenos bolivianos para sacar adelante a nuestra Bolivia, ¿no? Mejoremos, como somos un país monopolizado, entonces vayamos dirigiéndonos a mejorar para una buena calidad de vida, digamos, de todos los paseños. Bueno, tenemos un país hermoso, realmente bello, que tenemos que amarlo, quererlo, respetarlo, y exactamente es así, siendo buenos hermanos, que no haya racismo. Eso es lo que deseo para Bolivia, que seamos uno. Bueno, estar unidos como todos bolivianos, peleando siempre por la misma visión de tener un pueblo, una Bolivia progresiva, progresista en todos los aspectos, que eso va a caer muy bien, especialmente en la economía de nuestro país. Que podamos integrarnos un poquito más como bolivianos y que podamos quizá mejorar nuestra forma de ser. No esperar que los políticos hagan grandes cosas para nosotros, sino más bien nosotros hacer pequeños cambios en nuestra ciudad que tal vez a la larga sean grandes para nuestra ciudad y para nuestro país. Yo me sumo a estos deseos que acabamos de escuchar. Son realmente deseos de unidad, de progreso, de desarrollo en conjunto, como bolivianos que somos. Yo quiero trasladarte, Juan José, prácticamente la misma pregunta. El tiempo se nos ha ido, ha sido un diálogo realmente muy interesante, pero quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu mensaje en lo personal para Bolivia en este aniversario patrio rumbo al Bicentenario? Coincido en el mensaje de unidad. Creo que la unidad es fundamental. Somos un país muy diverso, pero justamente en esta diversidad radica nuestra riqueza. Entonces la unidad es un elemento fundamental en función a lo que podamos desarrollar hacia el futuro. Y hay que nuevamente recalcar la necesidad de dinamización de nuestras economías, tanto locales como un concepto de economía nacional. Hay temas, por ejemplo, que ya no vamos a poder profundizar, pero por ejemplo la inserción de nuevas tecnologías, la digitalización, tanto de nuestros gobiernos en sus diferentes niveles como de los sectores. Es muy importante utilizar las nuevas tecnologías en función a proyectar nuestras posibilidades hacia el futuro. Debemos abrirnos hacia el mundo. Hemos entrado al siglo XXI quizás de una forma abrupta con lo que significó esta pandemia que ya dejaremos muy pronto seguramente de transitar, y creemos que a partir de la unidad y en función a una trascendencia desde Bolivia hacia el mundo, tenemos de seguro oportunidades muy promisorias hacia el futuro. El Bicentenario es un hito que debemos utilizar en este sentido desde mi concepto. Juan José, muchísimas gracias. Te agradezco a nombre del equipo de Ideando mi Ciudad y seguramente de quienes nos han seguido en el programa, por tu tiempo, por tus ideas, por tu generosidad para manifestarnos también estos criterios abiertamente. Y creo que coincidimos que el Bicentenario tiene que ser el hito histórico desde el cual podamos proyectar los próximos 100 años, para que dejemos y heredemos a quienes vienen más adelante un país que todos los bolivianos se sientan orgullosos y que vivamos bien como corresponde a cualquier ser humano. Nos vamos a un corte, agradeciendo nuevamente a Juan José por su tiempo. Retornamos con la temática Ciudades para el Bicentenario. Muchísimas gracias por mantenerse todavía en el programa Ideando mi Ciudad. Es un programa especial justamente en la independencia de nuestro país. Debo además felicitar a nuestras Fuerzas Armadas, a mis queridas Fuerzas Armadas, porque hoy
están celebrando el Día de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas nacieron con la patria, son parte de la patria y hoy se está celebrando justamente ese día. Un abrazo fraternal a todos nuestros camaradas de las Fuerzas Armadas. El día de hoy hemos tenido un programa en el que hemos intentado un poquito traer la historia de nuestro país. 200 años se van a cumplir en 3 años más. El día de hoy estamos cumpliendo 197 años, falta muy poco, pero ya debemos empezar a reflexionar y a pensar en qué deberíamos hacer con nuestro país, cómo debíamos construirlo, qué visión deberíamos proyectar. Y ha sido muy interesante el diálogo que hemos tenido, las experiencias que hemos visto de otros países, donde de alguna manera hemos encontrado que efectivamente son momentos de profunda reflexión. Y creo que esa profunda reflexión debe nacer de todos, absolutamente de todos los bolivianos. Una reflexión que debe estar unida con compromiso. Compromiso de que todos los bolivianos, independientemente de la ideología o del pensamiento que tengamos, independientemente de dónde seamos, de qué región pertenezcamos, independientemente de cualquier creencia, color, raza, cultura, lo que sea, independientemente de eso, todos los bolivianos debemos trabajar unidos. Unidos para hacer de Bolivia un país potente, un país desarrollado, un país que mejore sus condiciones económicas para también mejorar las condiciones de vida de todos, absolutamente de todos sus habitantes. Debemos dejar de lado esos miramientos que nos están dividiendo. Debemos dejar de lado también aquellas envidias o celos que tenemos de región a región, de persona a persona, y más bien deberíamos complementarnos, porque ahí está nuestra magnífica potencialidad. En esa diversidad que tenemos está la fortaleza de este país. Y creo y reitero que debemos empezar a generar momentos de reflexión y pensamiento. Y a través del programa Ideando mi Ciudad vamos a desarrollar foros, encuentros, talleres, reuniones para que esta reflexión de Bolivia hacia el próximo siglo sea una reflexión colectiva y desde el ciudadano, de forma participativa, podamos recomendar a nuestras autoridades lo que nosotros sentimos y lo que queremos hacer con nuestra patria. Bolivia es grande, Bolivia es enorme, Bolivia tiene un gran potencial y está en nuestras manos. Hermanos bolivianos, nosotros podemos. Les mando un gran abrazo. Felicidades en estos 197 años. Antes de despedirnos, les volvemos a mostrar las imágenes con las que iniciamos el programa en el segmento ¿Qué ciudades? Las imágenes se deben a la ciudad de El Alto. Para quienes han adivinado, pues la ciudad es la ciudad de El Alto. Nuestro profundo agradecimiento a la Fundación del Banco Central de Bolivia y a quienes están administrando este precioso lugar. Debemos resaltar que están haciendo realmente un magnífico trabajo en conservar nuestra Casa de la Libertad. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de hacer este programa de Ideando mi Ciudad de este espacio histórico tan importante. También quiero agradecer al Hotel Casa Solariega por habernos recibido y acogido durante este tiempo para poder y permitirnos llegar hasta Sucre para hacer el programa Ideando mi Ciudad. Por supuesto, estaremos de retorno a esta hermosa ciudad. Muchísimas gracias a todos. Y en el próximo programa, el próximo domingo, vamos a hablar de una temática muy interesante: áreas verdes para disfrutar la ciudad. ¿Qué áreas deberíamos tener para que realmente los ciudadanos que vivimos en estos espacios urbanos podamos disfrutar de nuestra ciudad? Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por seguirnos. Nuevamente un gran abrazo a todos los bolivianos. Bendiciones y los dejo en este lugar donde nació Bolivia. Muchas gracias. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. A mi patria Bolivia, que quiero con pasión. La llevo en mi
corazón y le doy mi inspiración. Quiere mi patria Bolivia como la quiero yo.